Y gracias por los comentarios, por las suscripciones, por los buenos consejos que hemos recibido, por los reportes. Y eso nos permite precisamente tener claridad de que el mensaje está llegando al corazón de cada uno de ustedes y que ese mensaje está siendo de gran edificación para ti, para tu familia, para tus amigos. Ese es el propósito de este canal, Juan de Jesús Sánchez, el poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, gracias a Dios por la vida del pastor Daniel Beiro Aguillón y también del pastor Antonio Gómez. Cordial saludo, pastor Antonio. Querido hermano Juan de Jesús, muy buenos días. Un fraternal saludo a ti y a toda la audiencia de esta plataforma. Un gustazo estar con ustedes. Sí, señor, pastor Daniel Beiro. Cordial saludo. Un saludo nuevamente que entregamos aquí a las personas que se conectan, las que van a poder observar este material, porque sabemos que al quedar en las redes sociales, en cualquier momento pueden observar este material, así que también siéntanse partícipes de este saludo, no importa si en este momento de emisión en vivo no pueden escuchar, pero sé que pueden sentirse también cercanos a esta participación y a lo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos, que como muy bien lo decía nuestro hermano Juan de Jesús, una vez más es hablar de esos textos que hay que colocar en su contexto para poder hacer una interpretación adecuada. Sí, señor. Y es muy importante lo que dicen los pastores, poder tomar un texto de las Sagradas Escrituras y explicarlo tal como fue revelado por Dios a los escritores. Y qué bueno poder tomar hoy nuevamente un texto que se analiza muchas veces fuera de contexto. Y cuando se analiza un texto fuera del contexto, realmente nos desvía totalmente del propósito de Dios o de la genuinidad de la palabra de Dios para nosotros. Hay algo muy importante que hoy vamos a tomar porque es un texto de los libros de sabiduría, de los libros en donde nos da mucha luz para poder realizar nuestros actos delante de Dios. Y el libro de Proverbios, pues es un libro de sabiduría, es un libro donde nos deja toda una cantidad de sentencias, de tópicas, que de un texto podemos formar una doctrina o una teología, pero realmente ese texto no indica lo que muchas veces se enseña. Y eso es lamentable porque nos desvían de la verdadera enseñanza del Evangelio de Dios. Y es el caso de Proverbios 22, Proverbios 22, 6. Un texto muy conocido, lo sabemos de memoria. Y dice, Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se separará de él. Sobre esto hay cantidad de enseñanzas. Y a veces como que se llega a pensar cosas como estas, ¿no? Que para poder orientar al niño, educar al niño, tenemos que desde los colegios a la universidad o los profesores enseñar la Biblia. Bueno, eso sería una bendición de Dios, pero la real historia y costumbre sabemos que no es así. Otros sí dicen, no, este texto tiene que llevarse al niño desde por allí, llévelo por allá, porque el texto dice que si instruye al niño desde chiquito, pues cuando sea viejo, pues no se va a apartar del Señor. Y también se incurren en unos, eso sí, peores errores que los anteriores. Pero los pastores, Daniel Beiro Guillón y el pastor Antonio, nos van a explicar realmente qué es lo que nos enseña este texto de sabiduría, de buena orientación, precisamente con relación a los niños. Entonces, Pastor Antonio, qué bueno que nos empieza a explicar, porque lo que sí estoy seguro es que este texto se han interpretado muchas veces mal y se han incurrido en muchos errores. Pastor Antonio. Muchas gracias, querido hermano. Sí,
Y con esa buena introducción que usted hizo, nos pavimentó el camino para poder entrar de lleno a lo que son las aplicaciones del versículo, porque tenemos que entender que siempre la palabra de Dios tiene una interpretación, una única interpretación, pero muchas aplicaciones. Y creo que aquí se está confundiendo las aplicaciones con la interpretación, porque dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero eso también tiene unas aplicaciones, unas aparentemente positivas y otras que son de carácter negativo. Primero, comencemos diciendo lo que el texto no está diciendo. El texto no está diciendo, instruye al niño en el camino del Señor. El texto tampoco está diciendo, instruya al niño en el camino del papá y de la mamá. Está diciendo, instruya al niño en su camino. Y eso tiene varias connotaciones que las vamos a exponer en ese momento. Entonces, a manera de introducción, podremos decir, querido Juan de Jesús y audiencia fiel de esta plataforma de Juan de Jesús Sánchez, que la gran mayoría de los padres cristianos tienen el clamor en su corazón de que sus hijos sirvan a Dios, y ese es un anhelo y un deseo de todo padre creyente. Y con buenas intenciones muchos padres se aferran o nos hemos aferrado por mucho tiempo a un texto como este de Proverbios 22:6, con la esperanza de ver a nuestros hijos crecer y que puedan permanecer en la senda de justicia. El problema es que toman este verso como un ancla que les da la esperanza en momentos de dificultad, pero años después se preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Acaso el Señor no prometió que si yo instruía a mi hijo en su camino, mi hijo se mantendría y aunque fuera viejo no se apartaría de él? Y entonces, ¿por qué abandonaron la fe cristiana? ¿Por qué nuestros hijos nos acompañaron en la creencia hasta que terminaron su bachillerato y entrados a la universidad? En un mes, en un semestre ya les quitaron a Dios de la mente y casi que del corazón y se volvieron prácticamente hasta incrédulos si fueron instruidos durante tantos años. Inclusive desde el vientre de las madres, muchos de nuestros hijos escucharon y han escuchado la palabra de Dios. Entonces vienen los interrogantes, ¿qué sucedió? ¿Acaso Dios incumple sus promesas? No, lo que pasa es que hay que interpretar de forma adecuada Proverbios 22:6 para poder navegar en ese difícil reto de la crianza de nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es el principal problema? Es que no conocemos los géneros literarios. Y resulta que por no conocer los géneros literarios entramos en esas confusiones. Yo no puedo interpretar un libro doctrinal como las cartas de Pablo o de Pedro o los evangelios de Cristo con un libro que es de género literario sapiencial y que se basa en que es inspirado por Dios, pero el Señor está, como lo hace en toda su palabra, él no dicta puntos y comas, Él también permite la experiencia, el carácter, la vivencia de los escritores para revelar su plan redentivo. Entonces, cuando decimos que Proverbios pertenece al género literario, tenemos que ir al contexto del libro completo. Y vamos a ir más adelante, el pastor Dani nos va a ampliar en lo que tiene que ver con el contexto inicial. Hay que ir a todo el libro, comenzando por el capítulo 1 para poderlo interpretar. ¿Por qué? Porque por ser un libro sapiencial, y la palabra proverbios implica eso, implica conocimiento, experiencia, dichos sabios, dichos experienciales, dichos de las cosas que han sucedido en la experiencia del proverbista o de los proverbistas. Y entonces tenemos que diferenciar que este no es un libro que hable de promesas de Dios. Entonces no podemos tomar, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él como una promesa. Es un principio, es una enseñanza, es una instrucción, pero que requiere de todo el esfuerzo de nosotros y de nuestros hijos de instruirlos en el camino del Señor. Aunque aquí no dice en el camino del Señor, sino en su camino, voy entonces con la parte negativa. También podemos ver que si no instruimos al niño de manera adecuada, porque un sinónimo o varios sinónimos de instruir son educar, enseñar, disciplinar, corregir, dedicar y proveer o propiciar. Pero cuando
decimos instruye al niño en su camino, o sea, en el camino del niño, también nos quiere dar a entender que si yo dejo que el niño haga lo que él quiera, vas a crecer como un niño necio y aun cuando fuere viejo, esa necedad jamás se va a apartar de su corazón. Entonces, el problema radica en que esto es un proverbio, una enseñanza que requiere esfuerzo, conocimiento, disciplina, práctica. Ahora, seamos sinceros, hay padres y hay familias que no son cristianas que han hecho un buen trabajo de instrucción con sus hijos respecto a que salen muy buenos estudiantes, son excelentes profesionales, son buenos ciudadanos, pero no son creyentes, porque les dieron una instrucción hacia esas perspectivas. Vamos a colocar un ejemplo clásico en un país actual, Corea, o la cultura oriental. No Ujú. estamos hablando de los coreanos o los japoneses o los chinos que sean creyentes en Cristo. Estamos hablando de la cultura de esos países. En esos países la cultura de respeto hacia los padres es increíble. Ujú. Para un oriental, faltarle el respeto a su papá o a su mamá es un delito gravísimo. Y aunque no sean cristianos, ellos crecen con ese respeto por los padres, con ese respeto por los abuelos y con ese respeto por las autoridades. Pero eso no los lleva a ninguna salvación. Y de hecho, culmino esta primera parte, esta introducción, diciendo lo siguiente. Si fuera que instruyendo al niño en su camino, cuando fuera viejo no se apartará de él, y tomo eso como una promesa de Dios para la salvación de mi hijo, entonces ¿para qué vino Cristo? Si con solo instruir a nuestros hijos era suficiente, como bien lo expresó usted, querido hermano Juan de Jesús, que muchos fueron instruidos durante muchos años y aún así vemos las experiencias de muchos padres cristianos vernos o verse frustrados porque sus hijos, después de caminar un tiempo, luego dejaron de caminar y en realidad no fueron convertidos porque la salvación es del Señor. Ahora, eso no nos quita la responsabilidad de instruirlos en la palabra de Dios, que lo vamos a ver más adelante en la segunda parte del programa. Pero en principio esta sería la introducción. Hay una aplicación positiva y hay una aplicación negativa. Pero si se va a instruir al niño en el camino del niño, podemos correr el riesgo de alimentar o de instruir o de permitir que crezcan sus caprichos, cuando le damos gustos en todas las cosas, cuando somos permisivos, cuando somos laxos, entonces cuando sea viejo ese niño, nunca se va a apartar de esa necedad. Esa sería, a manera de introducción, la aplicación positiva y la aplicación negativa de este precioso versículo. Qué bueno, Pastor Antonio, esa parte introductiva porque nos hace reflexionar lo que dijo el pastor en primer lugar cuando estudiamos los proverbios, enmarcarnos dentro de una sabiduría que Dios reveló para su pueblo, una sabiduría cómo es que se debe vivir en comunidad, dentro de una cultura, dentro de un pueblo, incluso dentro de la religión. Y en segundo lugar, qué bueno que resaltó el pastor que a veces incurrimos en malas interpretaciones por no entender las mismas géneros literarios. Pero también podemos incurrir, amigo oyentes, en que no aplicamos la sintaxis. Y yo creo que, escuchando al pastor, entendí que al decir instruye al niño en su, Ujú, aquí dijo el pastor, no se está refiriendo en el camino de Jesucristo para su salvación, no lo dice, ujú. No ni lo dice. está diciendo acá en su sabiduría, pues digamos para que cuando llegue a la universidad tenga toda una cantidad de principios y siga lo mismo que cuando era pequeñito y lo llevábamos al jardín. Entonces, ese es su, mire, pastor, que ustedes me hace caer en cuenta, a veces no tenemos en cuenta y creo que el error de interpretación está ese no entender que hay un posesivo. Ujú. Un, Es correcto. esas dos letricas, su. Ujú. Y yo creo que de ahí parte el gran error.
quería resaltar esas excelentes enseñanzas del pastor, claras, para luego sí escuchar al pastor en Daniel Beiro. Bueno, sí, claro. Es que cuando se toma este proverbio como una promesa, pues obviamente se van a presentar dificultades y tiene que ver más como una advertencia. Entonces, decía el pastor Antonio que es muy importante poder mirar de qué se trata el libro y cuál es su género literario. Ahora, permítanme hacer una breve explicación, y es que la palabra de Dios es una obra literaria. ¿Qué quiere decir eso? Que contiene diferentes géneros. Y pongamos este ejemplo para que las personas puedan entender. Resulta que van a una librería y adquieren un libro de ciencia ficción y después adquieren quizás un libro de medicina. Ellos no lo van a poder leer igual. No tiene allí una representación igual absolutamente para nada, para nada. Entonces, imaginémonos leyendo un libro de medicina como ciencia ficción y viceversa. Todo lo que podríamos estar recibiendo es una completa locura. Entonces, la Biblia, como es un compendio de libros, por supuesto, tiene diferentes géneros. Y ya el pastor Antonio mencionaba de que en este caso estamos hablando de un libro de sabiduría sapiencial, que también acompaña lo mismo a Eclesiastés y el libro de Job. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir al capítulo 1, así que tenemos que ir al capítulo 1, versículos 1 al 7, para poder identificar cuál es el tema de Proverbios, mirándolo obviamente desde ese tema sapiencial, y lo vamos a poder corroborar. Teniendo esos 7 versículos, vamos a poder corroborar cuál es el tema general, obviamente, del libro, y así lo vamos a poder clasificar también, ¿no? Dice la escritura en Proverbios capítulo 1 en adelante, voy a leer hasta el versículo 7 para poder entregar la explicación. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, ahí también se nos está hablando de que estos proverbios son escritos por Salomón en su mayoría, según la tradición histórica. Sigamos leyendo. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, cuando uno lee estos 7 versículos va a poder tener una buena panorámica de qué es lo que va a encontrar durante los siguientes capítulos. Y es básicamente sabiduría, es decir, consejos de sabiduría. Por eso este libro de Proverbios está dentro de la casilla de sapienciales. Es decir, se están entregando consejos de sabiduría. Y como lo termina allí ese último bloque, que es el 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que cuando nosotros estamos hablando de proverbios, tenemos que siempre enfocarnos en la sabiduría que viene de temer al Señor, y también debemos tomar ello como unos consejos para que aquellos que están en Cristo puedan crecer porque están tomando nota con disposición de esos consejos. Además, es que estamos hablando de la palabra de Dios. Y en este caso, la palabra de Dios está entregando consejos precisos, y además algo tiene los proverbios cuando nosotros estamos mirando cada uno de sus capítulos. Son frases cortas, ¿cierto? Frases cortas que a veces nos está presentando un panorama positivo y un panorama negativo. Un panorama positivo y uno negativo cuando se va desarrollando estos proverbios. Sobre todo cuando nosotros analizamos del capítulo 10 en adelante. ¿Por qué se va a contrastar entre el justo y el malvado? ¿Cuál es el camino del justo? Esto.
¿Cuál es el camino del malvado? Este. Sí, entonces es muy interesante el poder ver a la luz de esta explicación ya nuestro pasaje. Así que vale la pena también esto manera de introducción, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una frustración en el padre, porque va a decir, no, pero es que esto es una promesa de Dios para mi vida. Y ya lo decía el pastor Antonio, los hijos crecen, van a la universidad, reciben toda esa información, digamos, en este caso, anti Dios en muchos lados, y ellos pues terminan muchos confundidos y otros realmente terminan apartados. Pero lo que estamos más bien viendo acá en este pasaje de Proverbios 22:6 no es una promesa, es más bien una advertencia que eso es lo que se va a desarrollar en los siguientes minutos. Qué interesante, pastor, que nos hayan encuadrado todo este texto de Proverbios en esos 7 primeros versículos. Y lo que se encuentra allí es toda una serie de verbos en donde, amigo oyente, tenemos que tenerlos presentes porque aquí nos indican de todo un conocimiento, de todo un conocimiento de los libros precisamente sapiensales, que son así como se clasifican estos libros. Y quisiera resaltar porque al hacer la lectura el pastor Daniel Beiro encuentra uno, Ujú. mire amigo oyente, el verbo de aprender, que es captar, ¿no? Mensajes. O el de la instrucción, como decía el pastor Antonio, que es la educación, la formación en un área del saber humano. La parte de lo que es la prudencia, esos valores que nosotros adquirimos de prudencia, que nos dan la sabiduría cuando estudiamos lo que es los principios, como por ejemplo de la justicia, del juicio y de la equidad. Y de igual manera, dice acá, es adquirir inteligencia, esas habilidades que Dios nos va dando para discernir todos estos fenómenos que se aparecen a través de la historia, a través de nuestra vida. Y dice acá algo muy importante, la cordura, ¿no? Esos valores tan importantes que es en el ser de poder manejar sus emociones, nuestras pasiones que nos llevan a veces al desorden. Y desde luego que lo último dice para el saber, para la capacidad, y a lo último que hablaban los pastores de esos factores negativos, en este caso de los insensatos o de los necios, que pues realmente ellos no adquieren esta sabiduría. Lo que yo entiendo acá, amados pastores, es que con esta introducción y con esta parte de esta parte de los primeros versículos del capítulo 1, pues lo que nos dan a entender es que realmente es adquirir una sabiduría para andar uno rectamente y que desde luego que con estos principios y con todas estas enseñanzas, pues cuando uno llegue adulto, que empiece esa formación de conciencia y de por sí mismo poder llegar a los pies de Cristo y empezar un inicio de conocer a Cristo, de andar en Cristo, de conocer las doctrinas, todas distintas, es muy distinto y no sé, pastores, si me equivoco, me corrigen, pero lo que yo entiendo acá es que toda esta sabiduría que Dios le dio al pueblo de Israel, porque es el pueblo elegido y que es el modelo para las demás naciones, nos la está dando a nosotros, pero en ningún momento nos está indicando acá que esta sea una sabiduría para determinar si esa persona o ese niño va a ser salvo o va a ser condenado o va a ser un gran pastor o va a ser simplemente un profesor de una universidad, una instrucción con enseñanzas que no son de Cristo. Es lo que yo entiendo, pastores, que es en verdad y por eso aquí está la mala interpretación. Pastor, continuemos si hay alguna Sí, corrección, pero es lo que yo capto realmente de la sabiduría de este proverbio 22:6. sí, en Adelante, términos pastor. generales, el libro puede producir buenos ciudadanos, puede Ujú, producir gente bien educada, pero no salva. La salvación es del Señor y el Señor salva, como ya lo hemos expresado en otros textos, el Señor salva a quien Él quiere salvar, tiene misericordia del que quiera tener misericordia y se compadece del que se quiera compadecer. Pero sin embargo, no obstante, estos principios, estas enseñanzas son mm, vitales para el buen funcionamiento de la sociedad y de los individuos, independiente de que se tratara en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel
Hoy día vemos que todo eso es aplicable a la vida cotidiana de todo ser humano y de hecho, yo creo que podría ser como una comparación. En Génesis, cuando el Señor instituye el matrimonio, no lo instituyó para la iglesia, no lo instituyó para el pueblo de Israel, lo instituyó para la humanidad. Mm. Y los bendijo Dios y les dijo, multiplicad, fructificados, y por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y vemos que a nivel mundial, la gente tiene un concepto claro de lo que es el matrimonio, de lo que implica ese compromiso y de lo que implica esa responsabilidad. Así, después, filosóficamente o culturalmente, la gente se divorcia por cualquier cosa. Ese era un principio universal. En Proverbios encontramos mucha enseñanza para aplicar a nuestras vidas en ese sentido. Y no solamente usted detectó muy bien los verbos, querido hermano Juan de Jesús, que me gustó mucho el énfasis que hizo en los verbos, que es para aprender, es para conocer, es para discernir, es para entender, es para adquirir. También quiero resaltar esa preposición para. Mm. Ahí están los propósitos muy claros. ¿Para qué son los proverbios? Para aprender, para discernir, para instruir, para corregir, para entender, para adquirir sabiduría y adquirir prudencia. Eso es como el resumen de esta porción. Entonces aquí podemos ver claramente que Salomón nos está diciendo la clave hermenéutica para entender el libro de Proverbios, que es para crecer en sabiduría y para actuar con prudencia, en un resumen general. En ningún momento Salomón estaba afirmando que es un libro de promesas que Dios va a cumplir en todos y cada uno de los creyentes, sino que Proverbios está lleno de consejos sabios que por supuesto si los aplicamos usualmente, pues van a tener un resultado esperado. Ahora, el empleo de la palabra usualmente, ¿qué quiere decir? Que no siempre se van a cumplir y ese es el caso con el pasaje que estamos viendo en este momento. Y voy a aprovechar la oportunidad para colocar otro ejemplo dentro del mismo libro de Proverbios. Me gustó mucho que el pastor Aguillón mencionó el capítulo 10. En ese sentido, podemos decir que los primeros 9 capítulos de Proverbios nos colocan el fundamento sobre el cual se va a desarrollar todo el resto del libro. Desde el capítulo 10 al capítulo 31 van a haber temas específicos y en su mayoría temas que aparentemente son contradictorios entre sí porque habla de un aspecto positivo y de un aspecto negativo. Vamos por un momento nuevamente al capítulo 10, versículo 1. ¿Y por qué decimos que los 9 capítulos pueden servir como de introducción a todo el libro? Porque comienza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, ¿cierto? Y el capítulo 10 vuelve y comienza de esa manera. Los proverbios de Salomón diciendo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Eso aplica a cualquier papá, a cualquier mamá, a cualquier hijo, ya sea creyente o no creyente. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Sin embargo, encontramos que el apóstol Pablo dijo que había tenido periodos de hambre. Mm. ¿Sí? Pero entonces ahí la clave es que una cosa es que yo sienta hambre un tiempo y una cosa es que padezca de hambre siempre. Entonces tenemos que aprender a interpretar esas palabras, esos verbos, esa parte gramatical, esa sintaxis que es bien importante para comprender. Pero el ejemplo que quería llevar a cabo es el siguiente. El versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora, pregunto, hermano Juan de Jesús, y lo mismo a los oyentes y al pastor Dani, ¿acaso no hemos conocido nosotros gente que ha sido muy diligente en su trabajo, pero nunca se enriquecieron? Pero eso significa que entonces el principio hay que negarlo, no, porque ciertamente es más productivo ser diligente que ser negligente, porque ser negligente sí lleva a la ruina, pero ser diligente no necesariamente nos tiene que llevar a la riqueza. Entonces, usualmente, si somos diligentes, nos va a ir mejor, pero no necesariamente nos va a volver ricos. Entonces, quería como hacer ese énfasis en esta porción, porque así es como tenemos que interpretar el libro de los Proverbios. Qué bueno, Pastor Antonio. Pastor Dani, está bien interesante esta enseñanza, pastores.
Sí, antes de entrarnos una vez más de lleno al texto, para poder mirar su interpretación, yo quisiera mencionar lo siguiente y el cuidado que se debe tener cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. ¿En qué sentido? Lo primero, la Biblia debe verse a través de una unidad. En esa unidad, como lo he repetido varias veces, siempre nosotros debemos observar cuál es el tema central o cuál es el personaje central. Entonces, bajo ese desarrollo, nosotros vamos haciendo unos escalafones. Ya tenemos el tema central, ya tenemos el personaje central, entonces a partir de ello vamos a hacer las divisiones de los géneros literarios, vamos a mirar también su contexto, vamos a mirar su escritor, vamos a mirar su sintaxis, vamos a mirar todo ello. Pero lo fundamental es identificar el tema central de la Biblia y el personaje central de la Biblia. Si no es así, ¿qué va a ocurrir? Entonces, pongamos el ejemplo a lo que iba. Cuando yo tomo Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si no tomo en cuenta nada de lo que dije, entonces yo lo puedo interpretar ligeramente. Entonces, cuando yo digo, bueno, yo lo voy a instruir de acuerdo a mi percepción, y entonces quizás otros lo van a decir, no, yo lo instruyo con los principios de Dios. Y cuando reclaman aparentemente esta promesa y no se cumple, entonces, ¿qué va a ocurrir en la persona? La persona de todas maneras va a generar confusión, se va a decepcionar realmente, qué va a pensar, Dios no está con él. Y cuando uno va a las escrituras, en su contexto va a encontrar lo siguiente. Uno, que la salvación es del Señor. Dos, que Dios, si ha salvado a esa persona, siempre estará con esa persona, guiándolo, cuidándole, amonestándole, advirtiéndole por medio de su palabra, por medio de los hermanos. Sí me hago entender, o sea, es que no puede ser posible que una persona diga, no, es que Dios se apartó de mí. Entonces, no tiene la enseñanza de las escrituras. Si Dios te ha salvado, Dios siempre estará contigo, siempre estará contigo. Y ahí sí puedo mirar otros pasajes donde vamos a encontrar esas promesas. Ahí sí las vamos a encontrar, esas promesas. Y esas promesas son verdad y se cumplen, pero no podemos tomar esto como una promesa porque lo que estamos viendo es que son consejos sabios, son instrucciones sabias para edificación, para crecimiento, siempre y cuando, por supuesto, estemos en sintonía con lo que decía Proverbios 1:7, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero ¿qué hacen los insensatos? La desprecian, porque quieren es tener su propia sabiduría, de la que habla Santiago, porque nos está hablando de una sabiduría también terrenal y no de una sabiduría celestial, ¿no? Entonces, vemos que también en este caso Santiago en el Nuevo Testamento nos dice cómo es esa sabiduría terrenal. Además, explica, es animal, es diabólica, ¿sí? Bueno, quería mencionar ello porque sin duda esto lo que queremos hacer es traer una adecuada interpretación, pero también alentar, porque muchos posiblemente se han decepcionado también con este texto diciendo, no, el Señor ya no está conmigo, el Señor me abandonó y por eso mi hijo vea está en el mundo. Qué Sí. bueno, pastores. El pastor Antonio nos indicaba de la formación del niño coreano, es el niño chino, y bueno, y en otras culturas. Estuve leyendo hace unos días cómo era la visión que hoy tiene el pueblo judío en la rama de la ortodoxia y inclusive los ultraortodoxos, los jaredíes. Y lo que yo pude entender de este autor, Baruch Horman, es que el niño judío se le empieza a formar dentro de todo este ámbito de principios que nos han indicado el pastor Gómez y el pastor Daniel Beiro. Es decir,
son muy, utilizamos esta palabra, meticulosos, porque el niño aprenda y empiece a vivir estos principios. Por ejemplo, en la China, el niño de preescolar, después de su terminación de clases, los ponen a recoger o a hacer aseo. Hacer Ujú. aseo. Hay un principio muy claro también en la parte del judaísmo. Lo que quería indicar con esto es que después, especialmente entre los jaredíes y los ortodoxos, cuando el niño llega a la edad de 12 años, judío, le hacen una ceremonia muy especial y empieza esa exigencia del estudio ya de la palabra de Dios. Pues esto lo podríamos tomar nosotros también para nuestros niños, hijos, nosotros de padres cristianos, en donde lo fundamental es poderles inculcar toda esta sabiduría del pueblo de Israel, de también de nuestros valores que tenemos dentro de nuestra sociedad, y el niño va creciendo y va creciendo y se le va ya llevando a las doctrinas del arrepentimiento, del pecado, de la redención, bueno, todo este conjunto de pecados de la salvación. Es lo que he Ujú. entendido y que de pronto como que o no se ha entendido, sino los niñitos se toman allá en la iglesia infantil y entonces las piedras de David, y eso está bien, y Jonás se lo tragó la ballena, y bueno, pero claro, el niño con esos cuentos, cuando llega a la universidad, pues no tiene ningún fundamento en principios. Y por eso es que pienso que llegan a la universidad y se desvían, porque los chicos van a confundir de pronto el cuento de Goliat o de Jonás, pues con cualquier fábula, ¿no? Como las de Pombo o cualquier otra fábula, y Ujú. pues no les quedó nada que el fundamento. Quería analizar, compartir esa partecita para seguirlos escuchando, Pastor Antonio. Pues es muy importante lo que acabas de decir, Juan de Jesús, y lo voy a complementar, si me permites, con esto. Aunque la gente no tenga la instrucción necesaria, cuando uno les quiere narrar un cuento, ya sean niños o adultos, cuando usted comienza a decir, érase una vez, uno inmediatamente implica que le van a contar un cuento que es una fábula. Y entonces la gente identifica, ah, bueno, érase una vez, eso es una fábula, es un cuentico que no es verdadero, que no es real, y eso llama la atención. Y lamentablemente, de esa misma manera, se les enseña a los niños en la iglesia o en las escuelas dominicales o en la casa las historias del Antiguo Testamento. Ven a David como un superhéroe, como algo fabuloso, y cuando llegan a la universidad, pues dicen, no, pues que todo eso que me enseñaron eran puras fábulas. Era como decir, érase una vez, por la falta de instrucción bíblica. Pero aquí voy a tocar un punto que estoy seguro, y lo digo con mucho respeto, que va a sacudir un poquito las entrañas. Si miramos el versículo, dice, instruye al niño. O sea que la instrucción tiene que comenzar a muy temprana edad, para complementar también lo que decía Juan de Jesús y el pastor Dani. Instruye al niño. Spurgeon decía claramente, instruye al niño tempranamente porque tempranamente comienzan a pecar. Mm. Entonces hay que confrontarlos con el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vemos que el pasaje no es una promesa, sino que es un verso que comparte sabiduría, ¿qué debemos aprender de él? Muchas cosas. Este pasaje debe llevarnos a reflexionar, a meditar sobre la pregunta, entonces, ¿cómo instruyo a mis hijos en el camino de Dios? No en su camino, sino en el camino del Señor. Porque durante mucho tiempo, lamentablemente, los padres han pensado que la respuesta a esta pregunta es llevar los hijos a la iglesia para ser instruidos por el pastor y por los miembros. Pero es que resulta que los hijos van a la iglesia y están 2 o máximo 4 horas cada semana. Mm. Y si usted no los instruye en su casa, porque la responsabilidad no es de la iglesia, la responsabilidad no es del pastor, el pastor colabora, ayuda, pero la responsabilidad es de los padres. Y si usted no instruye a su hijo en la casa, pues se lo van a instruir las redes sociales, la televisión, el colegio, los amigos lo van a instruir, distinto a como usted lo va a instruir. Entonces, si usted no lo instruye, el mundo lo va a instruir por usted. Y eso es un punto crítico que tenemos que llamar la atención a los padres. No crean que con una simple escuela dominical
contándole la historia de David, que con 5 piedras y que la piedra de no sé qué y que la piedra de sí sé cuándo, y que si tú tienes gigantes en tu vida los puedes derrotar a todos, así como David derrotó a todos los gigantes. Cuando los niños se enfrentan con su realidad, que ya han crecido como adolescentes, como jóvenes, y se dan cuenta que no pueden derribar esos gigantes, se van a sentir frustrados, engañados y que todo fue una fábula. Entonces, tenemos que mirar cómo instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, no en el camino de Él, ni siquiera en el nuestro, sino en el del Señor. Y partiendo de ahí, tengo que asegurarme que si yo voy a instruir a mis hijos en el camino del Señor, tengo que verificar que yo esté caminando en el camino del Señor. Porque es que las palabras enseñan, pero el ejemplo enseña mucho más e impacta mucho más. ¿Cómo instruir a nuestros hijos en el camino del Señor? Entonces voy a darle paso a mi querido pastor Dani para que nos ayude ampliando esa información. Qué bueno. Bueno, gracias, pastor. Sin duda, para poder hacer ese trabajo, vale la pena recordar dos cosas y así llevarlo a una parte práctica. Lo primero es que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, específicamente en el capítulo 5, vamos a encontrar 5 y 6, efectivamente ya en el 6 sobre todo, ¿cierto? Vamos a encontrar allí algo muy importante. Deuteronomio 6, versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, haciendo una clara referencia a lo que se le ha enseñado al pueblo judío, al pueblo israelita desde la antigüedad. Y eso quiere decir que los hijos de Dios, los cristianos, los padres cristianos, debemos seguir ese lineamiento, enseñar. ¿Y qué debemos enseñar? Bueno, por supuesto, lo que debemos enseñar es hablarles, predicarles el evangelio, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, para poder entender una buena noticia, nosotros tenemos que explicar qué es una mala noticia. Y la mala noticia es que todos somos pecadores y que sin Dios, sin Cristo, pues lo que viene es la condenación. Todos, que así se nace, así se nace. Uno piensa, ¿no es cierto? Como padres, con el instinto que tenemos, las mamitas, el instinto, y uno ve a sus hijos y entonces los ve pequeños, bebecitos, indefensos, y hay un instinto, claro, por cuidarlos, por salvaguardarlos, ¿sí? Pero no podemos olvidar lo que mencionan las escrituras, es que ellos son pecadores, entonces, claro, uno los ve como unos angelitos, entonces uno no va a compartir con ellos la verdad, no, la verdad hay que enseñarla, que nacen en pecado y que necesitan reconocer a Cristo como Señor y Salvador, que el que nace en pecado está destituido de la gloria de Dios, que el que está en pecado está en enemistad con Dios, que el que está en pecado camina en tinieblas o está en tinieblas y no está en luz. Todo eso a través de cómo, de la enseñanza familiar. Hay algo que se conoce y yo sé que muchos lo pueden tomar y lo practican, como el altar familiar, como los devocionales familiares. Bueno, algunos lo llaman altar familiar, otros lo llaman devocionales familiares, ¿no? Pero son tiempos muy especiales para poder hablar del Evangelio. Y en esos tiempos especiales también se llena de la palabra de Dios, es decir, ahí se está es tomando la palabra, porque muchas veces pues lo que hacemos son contar algunos cuentos, algunas fábulas, pero en medio de todo eso algo también dijo el pastor Antonio que me parece muy importante, es que nosotros debemos vivir el Evangelio, moldear el Evangelio. Es que imaginémonos como padres que estemos hablando de el pecado, de las consecuencias del pecado, y nosotros les estemos dando ese ejemplo a nuestros hijos. Entonces ellos empiezan a ver una serie de incongruencias, empiezan a observar la hipocresía y ellos no logran captar muy bien
¿Por qué? Porque no hay un ejemplo, no hay una aplicación práctica. Si nosotros les decimos de la gravedad del pecado, es porque nosotros como padres nos estamos cuidando del pecado. Estamos haciendo esa labor. Así que otro elemento muy importante, no solamente de vivir el evangelio, de cuidarnos de la hipocresía, es algo que enseña la Biblia y es practicar la disciplina para nuestros pequeños. Hay que hacerlo, hay que practicar la disciplina. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo aprender de la disciplina? Bueno, ahí somos instruidos los padres para poder aprender lo que nos dice las escrituras. Y las escrituras nos está hablando de la disciplina, pero nos está hablando del amor. El que ama, disciplina. Y entonces, miren esto que es un poco confrontante. Yo amo a mi hijo, yo amo a mis hijos. Y vendría esta pregunta, ¿y los disciplinas en el Señor? No, no, porque es que no me parece, no me parece. Entonces, ¿realmente los estás amando según la palabra de Dios? Es confrontante, ¿no? Es confrontante para cada uno de nosotros. Y eso finalmente debe estar acompañado de dos elementos adicionales. Uno, la oración. Hay que estar Ujú. orando por nuestros hijos. Eso no lo podemos descuidar, ¿cierto? Y por supuesto, la manifestación del amor, ¿no? El cuidado hacia ellos. Así que esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Con el evangelio, con la palabra, moldeando el evangelio, evitando la hipocresía, disciplinándolos, orando por ellos y manifestando el amor. Ujú. Qué interesante. Estaba escuchándolos, me acordé de una entrevista que le hice al pastor Luciano Jaramillo hace algunos años, quien formó parte de la comisión sobre la redacción de la nueva versión internacional. Y pues yo en ese entonces tenía la versión Reina Valera y vi en el versículo 22, 6 del 22 de Proverbios que al final decía que ese texto no había sido incluido en la Septuaginta y que en consecuencia pues ese versículo de instruye a tu niño en su camino y ni aún de viejo serás apartado de él, pues era prácticamente inexistente. Y alguna vez escuché alguna persona, pues un académico, hablando que ese versículo iba en contra de los derechos del desarrollo del niño, es decir, de los principios del desarrollo de la libre autonomía de la personalidad y de la conciencia. Y él mismo decía que ese versículo, por allá, la primera Biblia, dijo él, no lo había consagrado, pero hablando con el pastor Luciano Jaramillo, él dijo que sí había habido esa omisión, pero no era porque no existiera, sino que de pronto habían omitido ese texto. Pero él hablaba de que habían varias versiones, porque tengo entendido que los 70 o 71 o 72 por aparte trabajaron. Entonces sí, en una versión omitieron ese texto de Proverbios 22, 6, pero en las demás copias que estaban separados no estaba. Pero mire, pastores y amigo oyente, cómo muchas veces también se utiliza este argumento para decir es que ese texto no existe, ni siquiera Ujú. en las Sagradas Escrituras, y desde luego que sí existe. Lo que pasa es que una de las versiones de la Septuaginta lo omitió. Quería hacer esa anotación que me llamó mucho la atención cuando hice esta charla con el pastor Luciano Jaramillo, pero qué bueno, pastor, que continuemos con esta excelente exposición de tiempo como este, si quieren entrar ya a las conclusiones o quieren Sí, ampliar un poco más la parte de esta exposición y explicación de Proverbios 22:6. sí. Creo que yo concluiría con dos ejemplos muy profundos, porque indudablemente la instrucción hay que darla, pero si el Señor Jesucristo no está ahí, esa instrucción va a quedar simplemente como una buena instrucción. Y vamos a ver Mm, dos ejemplos bíblicos o tres. Precisamente Juan de Jesús mencionaba de la enseñanza en los niños judíos. Son enseñados en todo lo que tiene que ver con la Torá, con el Talmud, etcétera. Ellos tienen todos sus documentos. Y, y no dudamos en que todos los judíos han sido instruidos en la palabra de Dios, por lo menos en la Torá han sido profundamente instruidos. Sin embargo, rechazaron a Cristo. Y hasta el día de hoy, la mayoría
lo siguen rechazando. Miremos el caso específico. ¿Acaso Salomón, que escribió estos proverbios, no instruyó a su hijo Roboam? Mm. ¿Y cómo terminó Roboam? ¿Convertido? No. Fue rebelde, fue necio, desobediente a Dios. Y estoy seguro que Salomón tuvo que haberle enseñado todos estos principios. Pero no se desaliente el oyente, porque también tenemos ejemplos muy positivos. La carta que le escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, Mm. quien Timoteo fue instruido por su abuela Loída y por su madre Eunice en Mm. el Antiguo Testamento, y fue un excelente discípulo, pastor de la iglesia de Éfeso y un excelente discípulo de Cristo. Quiero leerles lo que dice precisamente el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 6, digámoslo así. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo está diciendo que fue enseñado de los mayores de él, y sin embargo Pablo fue perseguidor de la iglesia por un buen tiempo. Y era bastante instruido en la ley de Dios. Si alguien era erudito en el Antiguo Testamento, en la época de Pablo, era Pablo. Era un erudito. Y sin embargo, él persiguió la iglesia de Cristo un buen tiempo. Pero continúo. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y escuchen eso tan precioso, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, ¿en qué fue formado Timoteo desde la niñez? En el Antiguo Testamento. O sea que aquí vemos el fruto que la palabra de Dios antiguo testamentaria dio sobre la abuela de Timoteo, sobre su madre y sobre el mismo Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos claramente que Timoteo, cuando Pablo lo conoció, ya la fe de Timoteo había sido fortalecida por el ejemplo de su madre Eunice y de su abuela Loída, y por supuesto en esa época todavía no existía el Nuevo Testamento, lo cual vemos que este niño fue instruido en fe, una fe viva, el don de la fe que habitaba en Timoteo y que habitó primero en su abuela Loída y después en su madre Eunice. Y este versículo creo que cala perfectamente con el que nos compartió el pastor Dani respecto a Deuteronomio capítulo 6, de enseñar la palabra de Dios a mañana, tarde y noche, pero con oración y con ruego, suplicando que Cristo lo salve, que Cristo redima, que Cristo reavive, que Cristo resucite esos muertos espirituales, porque la instrucción bíblica es buena, pero si no está Cristo ahí, se queda como una simple instrucción bíblica y ya hemos visto el resultado, no solamente en los hijos de muchos de los hombres de la Biblia, sino aún en nuestras propias congregaciones, vemos hijos que se han alejado del Señor y que fueron instruidos, pero que sus corazones no habían sido convertidos. Excelente palabra, Pastor Antonio. Pastor Dani. Bueno, en esta parte final quisiera compartir que cuando el proverbio, según la versión Reina Valera 1960, dice, instruye al niño en su camino, nosotros debemos comprender que no es que estamos hablando del camino de él porque es la necedad. Tenemos que presentar una vez más el Evangelio y confiar en el Señor a través de qué? De una enseñanza práctica y una enseñanza constante de la palabra de Dios. Y es que el pastor Antonio mencionaba algo en lo cual vale la pena recalcar en estas conclusiones, y es que sin duda nosotros debemos ser como padres, debemos tener buenas herramientas de entendimiento de la palabra, porque si nosotros como padres no tenemos buen entendimiento de la palabra, ¿qué le vamos a explicar a nuestros hijos? ¿Sí? Podríamos explicar lo siguiente. No, hijo, mira, aquí está una promesa.
cuando él crezca lo que va a enseñar es lo mismo, una promesa. Y realmente debemos tener cuidado con ello. Esto nos enseña a ser responsables. ¿En qué sentido? En que debemos instruirnos como padres. Si uno va a preparar una clase, por ejemplo, si es un docente, entonces tiene que prepararla. A pesar de que sea docente, tiene que prepararla. Entonces lo mismo ocurre con el papá y la mamá. Hay que prepararse en las escrituras para enseñar a nuestros hijos. Y no olviden, este tema no estamos hablando como si fuera una imposición, porque aquí hay un peligro, ¿no? O sea, vamos a imponer. No, tenemos que mostrar el amor de Cristo, porque muchos hogares han tenido la imposición. Y entonces, claro, nuevamente miran el pasaje como una promesa, pero la están imponiendo ellos mismos. Y cuando sabemos que estamos en las manos de Dios, porque Dios es todopoderoso, Él es el autor de la salvación. La Biblia nos enseña que para la salvación se debe nacer de nuevo. Si no hay nacimiento de nuevo, no hay salvación, ¿cierto? Entonces, no, yo me esforcé, yo le dije, pero la Biblia enseña que la salvación depende de Dios. Así que ese es el ánimo a que tengamos una buena instrucción de la palabra, una instrucción sana de la palabra y que le podamos compartir a nuestros hijos, no olvidando que tenemos una responsabilidad como padres, como lo mencionaba el pastor Antonio. La iglesia es allí un ayudante nomás, pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? No, no, es de los padres. Así nos lo enseña la escritura. Excelente, Pastor Antonio, Pastor Dani, la exposición sobre este texto, Proverbios 22:6, todo el estudio contextual que nos han compartido. Y yo creo, amigo oyente, que tenemos que volver, si a bien lo tiene, los otros contenidos de muchos textos que se han venido analizando, ya vamos como en 5 o 6 textos analizados que se han titulado precisamente textos fuera de contexto. Y es que tenemos que tener mucho cuidado porque los pastores nos hicieron énfasis en que realmente este texto analizado hoy, pues son unos principios de la sabiduría del pueblo de Israel, dada por Dios a su pueblo, pero nos hicieron diferencia de que no podemos confundir de pronto esta enseñanza sapiensal con una promesa, que es lo que a veces en muchas denominaciones han tomado no solamente una promesa, sino que sobre ese texto hacen una doctrina y sobre esa doctrina llegan hasta incluso a hacer una teología. Y es una teología realmente errada. Yo creo que, amigo oyente, lo hacemos y el propósito es el de poder aprender a estudiar las Sagradas Escrituras, a que cuando analicemos un texto, miremos bien, como los pastores nos indicaban, sus géneros literarios, incluso sus figuras literarias que son distintas, la parte de la semántica, la parte de lo que es el contexto cultural o histórico, gramatical, muy interesante, porque por una sola palabrita, pues podemos desviar realmente lo que indica el texto o lo que indica la palabra de Dios revelada. Pastor Antonio, Pastor Daniel Beiro, gracias por esta magnífica exposición. A usted, amigo oyente, siga mirando estos contenidos y agradecemos siempre sus comentarios. Son de mucha edificación, de mucho ánimo también para permitir ir haciendo una selección también de temas. Bueno, pastores, amados, qué bueno que nos compartan todas las actividades que están realizando durante esta semana y fin de semana en las denominaciones o iglesias que Dios les ha dado para cumplir la misión evangelística. Pastor Antonio. Muchas gracias, hermano. Nosotros nos reunimos los días jueves de 6 a 7:30 de la noche en nuestra reunión de oración y los domingos comenzamos el Día del Señor a las 10 en punto de la mañana y nos estamos reuniendo en la calle Octava bis A, número 7735, piso segundo, barrio Castilla, localidad de Kennedy. Les esperamos. Gracias, Pastor Antonio. Pastor Dani. Sí, gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos este jueves
reunión de oración a partir de las 7 de la noche y también nos reunimos los domingos a partir de las 10 de la mañana, domingo 10 de la mañana, en el barrio Castilla también, en la siguiente dirección, Avenida Boyacá, número 7C43. Avenida Boyacá, número 7C43. Estamos sobre la Boyacá, en el barrio Castilla. Entonces, con mucho gusto, si tienen a bien acompañarnos, allí estaremos dispuestos para atenderles, recibirles. Gracias, Pastor Antonio, Pastor Dani, amigo oyente. Qué bueno si está en esa región tan hermosa, cerca a la dirección donde los pastores nos han indicado. Qué bueno ir a escucharlos, porque de eso se trata. Es aprender la palabra de Dios, aprenderla a vivir, ponerla en práctica. Y qué bueno que cuando uno realmente es un padre centrado en la palabra de Dios como presentador de las grandezas de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, los niños ahí van asimilando y cuando van a ser grandes realmente van a acordarse de sus padres, cómo oraban, cómo proclamaban a Cristo, cómo era su vida en entendimiento, en amor. Y yo creo que eso es muy importante y gracias, pastores, por habernos recalcado esa importancia de la formación, de la educación, de presentar a Cristo es en familia. La iglesia nos ayuda, incluso de pronto otra institución, pero lo esencial de la formación del niño está en el hogar. Pastor Antonio, Dios lo bendiga. Pastor Daniel Beiro, gracias. Hasta otra oportunidad. A usted, amigo oyente, en esta programación de textos fuera de contexto. Bendiciones. Hasta otra oportunidad.